diferencia de esa dentina intertubular y la dentina peritubular cubriendo los túbulos dentinales. La dentina peritubular mucho más mineralizada, limitando la difusión de sustancias nocivas y protegiendo la pulpa de una irritación. De hecho, nos vamos a dar cuenta de que cada vez que la dentina sea o se sienta amenazada, inclusive con el pasar del tiempo o los años, con la edad de los pacientes, con nuestra edad, a medida que pasa el tiempo, esa dentina peritubular va creciendo. Puede encontrarse así, pues disminuye la permeabilidad y hace que protejamos la pulpa de cualquier tipo de patología o de noxe que puede comunicarse por el tubo. La dentina intertubular, pues, es el mayor componente de la dentina, forma parte de esa matriz de dentina que necesitamos para algunos procesos de restauración como la adhesión, porque está llena de colágeno, predominantemente por colágeno tipo 1 y es hidroxiapatita. No es tan fuerte, no es tan mineralizada, pero es buena para esos procedimientos adhesivos que queremos, ¿no? ¿Ok? Ahora, entonces, debajo de la dentina están todo el paquete vasculonervioso, vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, células, fibras, fluido intersticial. Todo esto forma la pulpa, pues, lo que es el componente de la pulpa. Todo en equilibrio para mantener una presión aproximada de 20 a 25 milímetros de mercurio para mantener un equilibrio en cuanto al funcionamiento de la pulpa, la sensibilidad, la irrigación, lo que es todo el metabolismo de la pulpa, ¿no? Entonces, ¿qué? Y pues el protagonista fundamental de lo que es la pulpa o la célula, no quiere decir que sea la única célula que hay, ojo. Sabemos que las células son, que contienen, son el odontoblasto como tal, haciendo esa capa, esa empalizada que vemos acá, ¿ok? Que es como un pseudo epitelio protector, y abajo pues podemos tener células como fibroblastos o células mesenquimales indiferenciadas, células madre indiferenciadas, y también células de defensa como células dendríticas, leucocitos, macrófagos, que vamos a ver más adelante cómo reaccionan en el momento indicado, cuando más lo necesiten, que ante esas injurias o en ese proceso inflamatorio que se va a desencadenar, ¿no? Ok, entonces ese odontoblasto básicamente es una célula posmitótica altamente diferenciada. Posmitótica, después de su diferenciación, ya no va a existir la forma de que se vuelva a diferenciar y que vuelva a nacer nuevamente otro odontoblasto de él. O sea, hasta aquí, vamos a decir que en algunos lados se puede conocer como una célula posmitótica altamente diferenciada terminal. Aunque no sería la palabra ideal, pero sí, no va a haber otra opción después de que él sea, de que haya caducado o muerto por cualquier tipo de procedimiento que nosotros hagamos o cualquier tipo de enfermedad que se presente en la pulpa, pues no va a haber otro tipo de odontoblasto, ¿no? Va a haber células parecidas que pueden diferenciarse y convertirse en algo como un odontoblasto o un fibroblasto que pueda tener la función de la secreción en algún momento de ese colágeno o de la dentina terciaria, ¿no? Tiene un diámetro de aproximadamente de 5 o 7 micras, una longitud de 25 o 60 micras, forma lo que es esa zona odontoblástica, como les dije, esa empalizada, que sería como una capa
una capa pseudoprotectora, o la primera célula de defensa que se encuentra cualquier bacteria o cualquier noxa que nosotros hagamos, va a ser el odontoblasto, un pseudoepitelio, ¿no? Y tiene una prolongación aproximadamente, ese proceso odontoblástico dentro del túbulo tiene una prolongación aproximadamente de un 0.1 a 1 milímetro. Y dentro está ese fluido, el fluido de los túbulos, ¿ok? ¿Cuál sería entonces la función de esa pulpa? ¿Por qué quiero dejarla yo? Bueno, porque va a seguir formando la dentina y definitivamente no hay nada, no hay ningún material, no hay ningún material que se comporte como la dentina, ¿ok? Todo va a ser un material artificial que quiere o ha querido la odontología suplantarlo, pero no ha logrado. Entonces, por eso deberíamos mantener la vitalidad. Esa función nutritiva también, como el suministro vascular, la función metabólica, todo el equilibrio de los conjuntos, de los conjuntos o las estructuras que forman la pulpa. A nivel sensorial, todo lo que es la nocicepción, esa percepción de enfermedad, esa percepción de patología, esa percepción de dolor, y todo lo que es la propiocepción, sabiendo que hasta dónde puede llegar la fuerza de ese diente, es importante también. Cosa que se pierde ligeramente al hacer el tratamiento de conducto, ¿no? Y obviamente esa función protectora, que es esa respuesta antiinflamatoria y antigénica de todo lo que es el sistema inmune, el desencadenante ante esos procesos inflamatorios, con una de las respuestas siendo la producción de dentina terciaria en su momento. Entonces, la teoría hidrodinámica es aquella teoría que pues ha venido desde 1963 siendo pues una de las más reconocidas para explicar el porqué de la sensibilidad dental, porque si estamos diciendo que la extensión es de 0.1 a 1 milímetro, ¿cómo explicamos que apenas tocamos el esmalte en ciertas zonas ya hay una traducción, una transmisión de esa información, ¿no? A sabiendas, ay, Dios, ayúdame, Señor. Ok, a sabiendas de que esta teoría fue propuesta por Branstor desde 1963, un inglés, odontólogo de la Universidad de Oxford, y desde entonces es considerada como la explicación hacia a lo que sentimos en nuestros dientes. Ese movimiento de ese fluido ante estímulos como el calor, como el frío, como esas corrientes eléctricas que mueven ese fluido y a su vez comunican esa información hacia esos procesos, mandándole la información a esos nervios que de alguna u otra forma se conectan con esos túbulos. Sabemos que son nervios deferentes y aferentes, tipo fibras tipo A y C, mielínicas y amielínicas, que conducen esa información, ¿no? Al momento de la percepción de en este caso, algún tipo de estímulo. Entonces, la permeabilidad de la dentina sería como la explicación hacia el por qué cada vez que vamos más profundamente hacia el tejido, nos vamos acercándose a la pulpa, pues tenemos que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Bueno, el diámetro de esos túbulos, a medida que nosotros nos vamos acercando a la pulpa, pues aumenta. Habíamos hablado de la constante de esa presión intratubular de 25 a 30 milímetros de mercurio, y que esos túbulos, desde la unión amelodentinaria hacia los perímetros de la pulpa como tal, aumentan la permeabilidad. Ahí tienen ustedes del 1% en 0.5 micras de diámetro, 76% de permeabilidad en la dentina media, perdón, 7.6% de permeabilidad en la dentina media a 1 micra de diámetro, y a 3 micras de diámetro, en la parte más profunda puede llegarse hasta las 5 micras, pero a 3 micras de diámetro aumenta la permeabilidad al 22%. No hay una permeabilidad del 100%, porque recordemos que hay un pseudoepitelio de los odontoblastos, y aparte de eso hay un fluido de ese líquido intrategular o ese fluido intratubular, y ese aumento viene de la presión interna de la pulpa
lo que hace que se rechace o que termine siendo una especie de barrera protectora ante cualquier tipo de microorganismo o de patógeno que quiera llegar hacia la pulpa mediante los túbulos. Entonces aquí se ve más o menos lo que les estaba diciendo. A medida que vamos aumentando la distancia de la pulpa, pues vamos perdiendo el número de túbulos, el radio de los túbulos va disminuyendo, el fluido de los túbulos va disminuyendo, la dentina peritubular va disminuyendo y la dentina intertubular va aumentando, ¿ok? Que es básicamente lo que habíamos visto antes. Ahora, todo es muy bonito hasta acá porque pues hemos hablado de cómo llega en una condición óptima ese complejo dentino-pulpar, ¿ok? Pero lo que vemos en la clínica son realidades que, como les dije, comprometen ya en la respuesta de ese órgano dentino-pulpar. Es una respuesta que ya se dio en algún momento cuando fue intervenido ese diente y vamos a tener que reintervenirlo. Ya sabemos que ese diente o ese tejido, ese órgano dentino-pulpar luchó contra una intervención que nosotros hicimos, luchó contra una patología como lo es la caries, luchó contra una fractura, contra una abrasión, contra un desgaste, y es lo que nos encontramos en la clínica. Restauraciones fracturadas, comprometidas, lesiones de caries, y el órgano dentino-pulpar intentando protegerse en contra de esto. ¿Ok? Lo vamos a ver. Cada uno de esos muñones que ha sido reconstruido, vamos a tener que volver a reconstruirlo y ojalá podamos manejar el hecho de que tengamos tengamos que hacer la endodoncia o no tengamos que hacer la endodoncia. Ojalá podamos aún darle la posibilidad a ese muñón o a esa restauración de poder recibir a ese diente, a esa estructura, de poder recibir nuevamente una restauración indirecta sin necesidad de llegar al tratamiento de conducto. Pero bueno, escapa de nuestra realidad. A veces vemos cómo fallan nuestras restauraciones y eso es lo que vemos en la clínica, que nosotros tenemos que estar atentos hasta cuál es el límite de ese complejo dentino-pulpar y de ese diente, defendiéndose en contra de tantos procedimientos restauradores que nosotros hacemos y que crean una inflamación pulpar, ¿no? Ahora, este artículo de Murray que habla acerca de ese análisis pulpar ACR y las reacciones que hay ante los procedimientos y materiales, pues nos da cuenta de que lo que hacemos nosotros es lo que ellos hacían en el 2001, y sale un dato del 1999, creo que es del 98, ¿eh? Donde ellos dicen que en Estados Unidos se estima que de 290 millones de restauraciones, 200 millones son reemplazadas por restauraciones que fallaron. ¿Eso qué quiere decir? Si lo ponen ustedes, si lo pongo yo, eso va a fallar en algún momento determinado. Y es lo que vemos en la clínica. Restauraciones que fallaron, un complejo dentinopulpar que intentó protegerse y que pues en algún momento determinado pues ya falló y hay que cambiar la restauración. ¿Ok? ¿Y cómo va a fallar? Bueno, las complicaciones que nosotros podemos ver es la necesidad de un diente por fallas a recibir un tratamiento de conducto, ya una pulpa vital pasó a ser necrótica, se inflamó, una inflamación crónica pasó a una necrosis y esa necrosis pasó a una necesidad de un tratamiento de conducto. ¿Por qué? Por caries. Una caries recidivante, una necesidad de tratamiento de conducto, puede haber también una fractura, una decoloración, pero entre las complicaciones más comunes tenemos estas, y esto es de un artículo clásico de Woodacre del 2003, pero vámonos más acá. Este es un artículo del 2023 de Morimoto y ella también nos dice que la causa más frecuente de fracaso de las restauraciones incluye fracturas de la restauración, lesiones de caries secundarias y fracturas de cóclea. Siempre va a aparecer la caries, ¿ok? Y es importante que nosotros sepamos eso porque básicamente es la patología por la cual el complejo dentinopulpar se defiende, o la principal noxa por la cual el complejo dentinopulpar reacciona con un desencadenante inflamatorio, y es una de las patologías pues principales con las que hay que lidiar día a día en la clínica. Ahora, estos dientes, como les decía, ya han sido tratados o necesitan de diversas terapias restauradoras para seguir funcionando. Desde el hecho de una enfermedad como la caries hasta
tallar un diente, colocar un material, colocar un hilo retractor que viene con un vasoconstrictor o inclusive anestesiar a nuestros pacientes, pues cada uno de ellos va a formar parte de un desencadenante inflamatorio, unos más que otros, ¿ok? Pero es importante tomarlos en cuenta. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, se trata de que estos factores van a dar una respuesta pulpar y están basados básicamente en la permeabilidad dentinaria. Y cada uno de estos factores que intervienen en la permeabilidad dentinaria deben ser tomados en cuenta para saber cómo va a responder esa pulpa. Se los dije en la edad del paciente. Sabemos que la edad del paciente es importante porque se ha demostrado que la pulpa en pacientes jóvenes tiene una alta carga de células y una baja carga de fibras colágenas. ¿Ok? En cambio, los pacientes mayores tienen una alta carga mineralizada de fibras y una baja carga celular. Es decir, que al momento de reaccionar en la parte regenerativa de ese tejido, pues no va a ser lo mismo en un paciente joven que en un paciente adulto. La localización, pues ya hablamos de la permeabilidad. A medida que yo voy acercándome a la pulpa, aumenta la permeabilidad y compromete así nuestra restauración. El barrillo dentinario, aquí lo podemos ver. Ese barrillo dentinario que mide 2, 3, 4 micras, dependiendo de con qué fresa lo haga, dependiendo de qué esté tocando, de qué esté eliminando, cómo esté ese tejido. Pero bueno, es un barrillo dentinario que puede ayudarme a tapar ese canalículo y de alguna manera obturar ese canalículo y protegerlo, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta el hecho de que está presente el contenido intratubular, porque sé que esa dentina peritubular va a crecer en esos pacientes con edad adulta o en una reacción ante una noxa, y ese contenido intratubular también va a ser importante tomarlo en cuenta al momento de hacer nuestros procedimientos. La dentina terciaria, se lo dije, puede ser una dentina que haya reaccionado o que esté reparando, y esa dentina va a estar presente y esos túbulos se van a comportar de manera diferente. El espesor del remanente dentinario es importante porque, ya vamos a ver más adelante, se habla de que menos de 0.5 milímetros de remanente dentinario, inclusive algunos autores lo describen como una comunicación directa con la pulpa. Es tan pequeña ese remanente dentinario que cualquier tipo de procedimiento o de patología que haya y con un remanente dentinario tan bajo va a acceder fácilmente a la pulpa y la compromete. Y la concentración, solubilidad de sustancias, se habla de un peso molecular que, que si es menor y puede pasar por los túbulos, puede llegar a la pulpa. ¿Ok? Y el pretratamiento de la dentina, pues básicamente con ciertos desinfectantes o ciertos procedimientos que nosotros podamos hacer en la dentina. Por ejemplo, el sellado dentinario, que podemos hacer un sellado dentinario, como se ve aquí. Esta imagen es la capa híbrida. Aquí ven el adhesivo con un alto contenido de relleno y mi dentina con un canalículo interno, la dentina, y un canalículo lleno de ese adhesivo, ¿no? Entonces sería básicamente un sellado dentinario que podemos ver, una capa híbrida, ¿ok? Con un adhesivo de 3 pasos. Ahora, dentro de esos procedimientos, nosotros vamos a ver entonces que existe una señalización hacia un desencadenante inflamatorio dentro de la pulpa y unos cambios estructurales que se vienen presentando. Aquí hay algo más o menos aburrido, pero vamos a darle rapidito para que ustedes vean de qué se trata. O sea, vamos a entender un poquito. Entonces, esa reacción inflamatoria aguda viene de un sistema de defensa innato que nosotros tenemos. Acuérdense que puede ser innato o adaptativo. Vamos rápidamente con la innata, que son cambios vasculares y actividad celular. Hay un estímulo dañino detectado, en este caso lo vemos aquí con una imagen, por ejemplo, en el epitelio de la piel, para entenderlo un poquito rápido. Se clava un alfiler o un pedazo de vidrio que esté infectado con bacterias, y entonces el daño de tejido y las bacterias hacen que las células centinelas residentes liberen quimioatrayentes y factores vasoactivos que desencadenan un incremento local de flujo sanguíneo y de la permeabilidad capilar. ¿Qué tenemos nosotros como células centinelas dentro de la pulpa? Macrófagos, mastocitos y células dendríticas. ¿Ok? Recuerden que cada una de ellas va a liberar un mediador que hace algo, ¿ok? Que son esos quimioatrayentes. En este caso el mastocito rápidamente libera ¿qué? Histamina. Esa histamina llega a los vasos y dentro de los vasos, esa histamina lo que va a hacer es abrir el endotelio de los vasos para que salgan algunos
componentes del sistema de defensa, como son las proteínas plasmáticas o inclusive los neutrófilos y otros fagocitos, que se extravasan desde el torrente sanguíneo, que está en el torrente sanguíneo, como los glóbulos blancos, pero los neutrófilos son los leucocitos. Hay varios que se extravasan. ¿Para qué? Para que empiecen a fagocitar tanto las bacterias que, que vinieron dentro de esa noxa, de ese vidrio que se clavó desde el filet, y también las mismas células dendríticas o los macrófagos también empiezan a hacer, a comerse esas bacterias que están dentro de ese fluido intersticial. Esos neutrófilos y otros fagocitos migran hacia el sitio de la inflamación, hacen un quimiotaxis, y esos fagocitos y sustancias antibacterianas destruyen las bacterias. Esa sería como la primera defensa. Lo explico en la piel porque básicamente es lo que pasa en el odontoblasto, ya lo van a ver. ¿Okay? Entonces, se reclutan células inmunitarias y proteínas plasmáticas del torrente sanguíneo, hacen la neutralización de esas noxas o de esas bacterias por fagocitosis y liberación de citotoxinas. ¿Qué busca esto? Bueno, mecanismos antiinflamatorios y regenerativos. Es decir, si la reacción inflamatoria aguda logra su fin, pues vamos a llegar a una antiinflamación, a un proceso antiinflamatorio y a la regeneración del tejido. Pero si esto no pasa, va a haber una inflamación crónica que va a darnos una necrosis, ¿ok? Y vamos a tener que pues, lidiar con esto para llegar a hacer lo que nos pide el tratamiento como tal, que es hacer el tratamiento de conducta. Ahora, estos desencadenantes y sensores de la respuesta inflamatoria van a estar dados por un sistema de ligando receptor. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de ese daño tisular, que puede ser exógeno o endógeno, como por eso les decía, una alteración metabólica, un paciente que esté enfermo de manera autoinmune puede llegar a dar un daño tisular endógeno. Entonces, esa liberación de sustancias como citosólicas y nucleares dentro de nuestra célula, de nuestro odontoblasto, puede haber una alteración del citoplasma o del núcleo y liberar un ligando. Ese ligando, como ven acá, no quiero que se aprendan todos, pero sí quiero que se aprendan qué es lo que pasa en este sistema ligando-receptor. Activa un receptor específico para la inflamación pulpar. Hay varios, ahí están todos, pero lo más importante son los TLR, ¿ok? Que son los más estudiados a nivel pulpar, ¿ok? Y aquí están los TLR, que vienen acompañados de las bacterias que están presentes en la caries, que son las bacterias gram negativas, ¿ok? Y esos TLR4 tienen un ligando lipopolisacárido, ¿ok? Lipopolisacárido, lipofosfatidicoico, aquí están todos, ¿ok? Y cada uno de esos ligandos tiene un receptor, ¿ok? Ahora, esos receptores, que son conocidos como proteínas transmembranas, son expresados por células del sistema inmune, ¿ok? ¿Qué hacen ellos? Expresados del sistema inmune. Ojo, no solamente son expresados por células del sistema inmune. En este caso, desde los odontoblastos, pasando por los fibroblastos y las células mesenquimales o células madre indiferenciadas, también forman parte de este sistema inmune. Es decir, también expresan ciertos receptores que hacen una transcripción de genes proinflamatorios o inician con la cascada de señalización inmunitaria. Son mediadores con funciones específicas. ¿Por qué se los digo? Aquí están cada uno de los mediadores, pues, que pueden ser derivados de la célula o derivados del plasma. Cada uno de estos mediadores viene de una fuente celular, ¿ok? En este caso vemos macrófagos, leucocitos, mastocitos, basófilos. Cada uno de ellos tiene un derivado, un mediador. Y ese mediador, como ven aquí, hace vasodilatación, vasoconstrictor, fiebre, inhibición de los neutrófilos de granulocitos, o sea, hacen reclutamiento, esa quimiotaxis, o sea, cada uno de ellos hace algo. Y ese algo es importante. ¿Por qué? Porque dentro de esos mediadores y dentro de esos sistemas ligando-receptor tenemos a los odontoblastos. Y como les dije yo que era un pseudoepitelio una pseudomembrana, que es la primera célula que se encuentra con esa bacteria o con esa noxa, entonces va a ser una capa que va a ser la primera barrera parcialmente impermeable dentro de la pulpa y va a reaccionar, va a ser la iniciación o el desencadenante a estos complejos celulares de defensa, activándolos para el momento de la respuesta inmune.
¿Qué hacen? Rápidamente. Se los dije, cada uno de los sistemas ligando-receptor, cada célula tiene un receptor TLR o NLR en este caso, que induce diversos mecanismos de defensa. Esto lo hace el odontoblasto. ¿Qué hace? Libera péptidos antimicrobianos, beta-defensinas, en este caso como beta-defensinas, están dentro del túbulo, en ese líquido intratubular está esa beta-defensina, y viaja aparte de la presión aumentada al momento del sistema inflamatorio, que ojo, ese sistema inflamatorio al iniciarse aumenta la presión intrapulpar, que les había dicho que estaba entre 25 milímetros de mercurio. Bueno, se puede llegar a ver, según el grado de inflamación, hasta 50 milímetros de mercurio, aumentando la presión intrapulpar, ¿ok? Dentro de ese líquido, bueno, vienen ciertos bactericidas como la beta-defensina, ciertas funciones moduladoras dentro de la respuesta inmunitaria. Dos, produce citoquinas, quimioquinas proinflamatorias, así como la maduración de células dendríticas y de diferenciación de los macrófagos. Es decir, el mismo odontoblasto le dice a células dendríticas y al macrófago, epa, necesito rápido que se activen porque hay algo que está pasando aquí que no está bien. Los odontoblastos más células dendríticas desencadenan la respuesta inflamatoria, liberando mediadores inflamatorios como citoquinas y prostaglandinas y reclutando células T y B. Ya cuando hablamos de células T y B, ya sabemos que no es una respuesta innata, sino una respuesta adaptativa, ¿ok? Y adaptativa porque ya sabemos, en la célula dendrítica marcó a esa noxa, la llevó a reconocer por células T y células B, y los macrófagos y granulocitos saben, a través de señales quimiotácticas, qué sistema de defensa o autoinmune se va a liberar. Produce factores de crecimiento, ojo, factores de crecimiento no solo endoteliovasculares, pero aquí vienen los endoteliovasculares porque usted necesita que haya un aumento en la permeabilidad vascular, y la angiogénesis, ¿ok? Junto con las bacterias cariogénicas producen la proteína de unión a lipopolisacáridos que neutraliza los componentes de la pared celular bacteriana, reduciendo el estrés pulpar y limitando la respuesta inflamatoria. Nosotros queremos que se regule la respuesta inflamatoria. No queremos un tejido constantemente inflamado. Acordémonos que la primera parte de la inflamación es dolor, calor, rubor y pérdida de la naturalidad de ese tejido, ¿ok? Entonces, pero también sabemos que ese diente no tiene para dónde ir. Por eso es que un dolor pulpar o un dolor dental es tan alto en el umbral del dolor. Es considerado uno de los dolores más grandes que tiene el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque no hay para dónde ir. Si usted se golpea la piel, en la piel pues se expande y sabemos que esa extravasación sanguínea se va a liberar en un hematoma, se produce una hinchazón, un cambio de color y hay pérdida de naturalidad del tejido. Pero dentro de la pulpa, si usted no controla esto, puede llegar a haber un dolor muy importante, ¿ok? Ahora, ¿cuáles serían esos cambios estructurales dentro de las características de la respuesta inflamatoria pulpar? Hay dos. Básicamente hay una adaptación neurovascular y hay una formación de dentina terciaria. Esa adaptación neurovascular también tiene sus mediadores. Aquí se ve sustancia P, calcitonina, reguladores de la calcitonina, reguladores. Cada uno de ellos tiene una función para la adaptación neurovascular. ¿Qué hace la adaptación neurovascular? Hace dos cosas. El reclutamiento de células inflamatorias, como se los dije, aumenta la vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular. Es decir, hay un aumento del flujo sanguíneo al momento de la inflamación. Y hay un crecimiento de nuevas terminaciones nerviosas en tejidos sanos, porque hay esas células aferentes y eferentes A y C, mielínicas y amilénicas, pueden llegar a inervar un poco mejor esos sitios de tejidos de tejido dentinado, tejido pulpar sano, para avisarles que hay una inflamación en curso y que se tienen que defender y que hay que liberar esa respuesta inflamatoria antes de pasar a una inflamación crónica o antes de pasar a una necrosis. Es decir, esto me da una idea a mí de que ese proceso de pulpitis puede llegar a ser fraccionado o encapsulado en ciertas partes de la clínica. A nivel histológico se han dado cuenta de eso. Los estudios dicen que no toda la pulpa se inflama, no toda la pulpa sufre de pulpitis, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante saber? Que yo puedo atacar en algún momento determinado ese tejido pulpar que está necrotizado o que está infectado, eliminarlo con una terapia pulpar vital y el diente puede llegar a responder bien en su sistema de defensa, quitando ese agente nocivo, ¿ok? La otra parte me da a mí que es la formación de dentina terciaria, que también es el otro cambio estructural, bien sea dentina terciaria, ya vamos a ver reaccionaria o reparativa, y aquí están todos los factores de crecimiento beta 1, factores de crecimiento del hueso, factores de crecimiento que tienen que ver con
con la quimiotaxis, con la estimulación de proliferación y diferenciación celular, angiogénesis y procesos de mineralización. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque los procedimientos, porque cada uno de los procedimientos que nosotros vamos a hacer aumentan o desencadenan esto que yo les acabo de decir, la inflamación. Procedimientos que aumentan la temperatura pulpar. ¿Cuáles procedimientos aumentan la temperatura pulpar? Básicamente el tallado, en algunos casos uso de lámparas con altas intensidades, ¿ok? En algunos casos usos de materiales que absorban calor como dentina, como resinas fluidas o el mismo adhesivo, grabados ácidos de la dentina que aumentan esa permeabilidad, presencia bacteriana como el hecho de la caries, ¿ok? De saliva cuando no hago aislamiento absoluto, protocolos en la colocación de materiales restauradores, como algunos materiales que tienen pH muy altos, o protocolos dentro de los cuales yo utilizo arenadores dentro de las dentinas, dentro de la cavidad, a sabiendas de que este arenador tiene que estar regulado para no hacer daño. Desecación. Cuando hablamos de desecación, quiere decir que esos túbulos aumentan la permeabilidad de ese fluido dentinario, pero esos túbulos, en algún momento determinado, si yo con mi jeringa triple reseco esa dentina, pues esa desecación va a alterar la pulpa también en algún momento determinado. Se lo dije, el tejido dentario remanente a menos de 0.5 milímetros aumenta ese fluido dentro de la pulpa y el compromiso pulpar. Irritantes químicos, todo lo que nosotros utilicemos, cualquier material que nosotros utilicemos va a irritar la pulpa a medida que nosotros nos vamos acercando a ellos. Puede ser que algunos produzcan toxicidad, ¿ok? Y esa toxicidad del material restaurador, si no es bien controlado, pues obviamente va a desencadenar una inflamación pulpar que en algunos casos es transitoria, eso es cierto. No todo lo que nosotros hacemos daña la pulpa, porque si no, no haríamos nada. Pero todo lo que hacemos tiene que ser controlado y hecho con conciencia para evitar un daño mayor a la pulpa, ¿ok? Entonces, cada una de esas cosas que hacemos nosotros es básicamente para luchar en contra de la principal enfermedad, que es bien sea una caries, que en este caso en la clínica vemos que hay muchas caries secundarias, lesiones de caries que han sido curadas en algún momento, que han sido tratadas, y esas lesiones curadas o tratadas vuelven a salir dentro o por debajo de las restauraciones, y entonces son lesiones de caries secundarias que tenemos que volver a tratar, ¿ok? Básicamente todo gira en torno a esta enfermedad, que según el consenso, pues la lesión de caries es una enfermedad inducida de desbalance metabólico biopelícula bacteriana que aumenta su potencial cariogénico con productos y subproductos bacterianos. ¿Qué hacen? Disuelven el esmalte y más aún si tengo una restauración va a disolver la dentina y hacen la desmineralización de la misma, ¿ok? ¿Cuál sería la primera respuesta estructural de defensa en contra de las lesiones de caries, bien sea que sean caries secundarias o caries primarias? Bueno, esas lesiones de caries, el primer mecanismo estructural de defensa es disminuir la permeabilidad dentinal, se lo dije. Crecen cristales dentro del túbulo, en este caso son cristales minerales, depósitos de cristales minerales, y esos cristales minerales se conocen como cristales de Whitlockita, están formados por magnesio, potasio, flúor, fósforo, básicamente el contenido de la hidroxiapatita, pero cambia de forma por ese cambio de pH dentro del túbulo y es un cambio de permeabilidad. En algunos casos la nombran como una capa de dentina transparente, ¿ok? Eso hay que tomarlo en cuenta más adelante cuando veamos algo. Entonces, lo hablábamos, uno de los cambios estructurales que se da dentro de esa respuesta inflamatoria es la formación de dentina terciaria. Ojo, esa formación de dentina terciaria está dada como un sistema de regeneración que puede actuar nuestra dentina, pero esa dentina está bajo una inflamación y una infección controlada, es decir, no está enferma. Y la pulpa puede ayudar a controlar o aparecer esa dentina terciaria siempre y cuando esa inflamación y esa infección esté controlada, ¿ok? Entonces, se produce la alteración de la matriz dentinaria, llámese por una caries o cuando estamos tallando inclusive puede haber una aparición rápida de una dentina reaccionaria, pero no, hay una noxa
que altera la matriz centinaria y se liberan unas moléculas bioactivas, lo vimos, factores de crecimiento, que están dentro de las moléculas bioactivas. Aquí nombro el factor de crecimiento beta 1 porque está en mayor porcentaje dentro de esa matriz centinaria. Esa molécula factor de crecimiento envía ciertas señales moleculares que activan, ojo, ahí está el sistema ligando receptor, que activan a los receptores de los odontoblastos, células mesenquimatosis indiferenciales o fibroblastos pulpares, que van a llegar al sitio de la lesión para empezar a secretar esa dentina terciaria, llámese reaccionaria o reparativa, dependiendo de lo que nosotros hagamos. Miren, muchachos, se va a terminar otra vez. Vamos a seguir, por favor, se los pido. Son las 9 de la noche. Déjenme hacer rápido otra sesión y se los mando rapidito para que se conecten. Discúlpenme esta y otras, pero voy a dejar de compartir y nos volvemos a conectar. Hay 41 personas, les pido por favor que se vuelvan a meter, que lo que viene es súper importante y súper interesante. Charlie, come. Mami.